Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque de esta manera sabré si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos comienzo. Hoy hablamos de la conquista romana de la península ibérica. Un análisis resumido. Introducción. La conquista romana de la península ibérica es uno de los procesos más complejos y largos de la historia de la expansión romana. Durante más de 2 siglos, que se dice pronto, Roma llevó a cabo campañas militares, enfrentó resistencias feroces y, finalmente, logró imponer su dominio sobre una región caracterizada por su diversidad cultural y geográfica. Este vídeo ofrece un análisis resumido de los múltiples aspectos que conformaron la conquista romana, desde el contexto histórico anterior a la llegada de los romanos, pasando por la guerra y resistencia, hasta la posterior romanización y su legado duradero en la península. Contexto histórico: la península ibérica antes de la llegada de Roma. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica era un territorio marcado por una gran diversidad cultural, habitado por una variedad de pueblos con tradiciones, lenguas y modo de vida únicos. La fragmentación política y cultural de la región fue un factor determinante en la forma en que Roma procedió con su conquista. Los íberos ocupaban principalmente la costa mediterránea y el sureste de la península. Era una sociedad altamente desarrollada, organizada en una serie de tribus o pequeños reinos, y entrecomillamos reinos, entre los que destacaban los edetanos, los contestanos, los oretanos y los bastetanos. La cultura íbera se caracterizaba por su sofisticada metalurgia, la construcción de ciudades amuralladas y un sistema de escritura propio, influido por los fenicios y los griegos, con quienes mantenían relaciones comerciales. Los íberos vivían en ciudades bien planificadas, algunas de las cuales, como Cástulo y Saiti, eran centros importantes de comercio y poder regional. Su religión era politeísta y los íberos practicaban rituales funerarios que reflejaban un profundo respeto por los antepasados, con tumbas que a menudo contenían ofrendas ricas y estatuas de los difuntos. Los celtas. Los celtas habitaban principalmente el noroeste, centro y oeste de la península. Eran un pueblo de origen indoeuropeo, organizado en clanes y tribus guerreras. Su economía se basaba en la ganadería y la agricultura, complementada por la minería y la metalurgia. Los celtas eran expertos en la fabricación de armas y joyas, y su sociedad estaba fuertemente jerarquizada. Las tribus celtas más destacadas incluían a los galaicos en el noroeste, los betones en la meseta central y los lusitanos en el oeste. Cada una de estas tribus mantenía su propia identidad cultural, aunque compartían una religión animista con un fuerte culto a la naturaleza y a los antepasados. La estructura social celta se basaba en la lealtad al clan, y sus guerreros eran conocidos por su valentía y habilidades en el combate. Los celtíberos. En el interior de la península, especialmente en la meseta central, se encontraba la cultura celtíbera, que combinaban elementos íberos y celtas. Los celtíberos estaban organizados en confederaciones tribales, siendo los arébacos, perendones, lusones y velos algunas de las tribus más influyentes. Los celtíberos eran conocidos por su capacidad guerrera y su resistencia frente a las invasiones extranjeras.
El ejemplo más célebre de esta resistencia es la defensa de la ciudad de Numancia, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la dominación romana. La cultura celtíbera también se destacaba por su producción de cerámica de alta calidad y por la fortificación de sus ciudades, lo que refleja su enfoque en la defensa y la guerra. Tartessius versus Turdetanos. En el suroeste de la península se encontraba la civilización de Tartesos, que floreció entre los siglos IX y VI a.C. Tarteso es considerada una de las culturas más avanzadas de la península antes de la llegada de Roma, con una economía basada en la explotación de recursos minerales, especialmente oro y plata, que eran intercambiados con fenicios y griegos. Tartesos era conocido por su riqueza y por su desarrollo cultural, incluyendo una escritura propia que podía ser la más antigua de la península. Se están llevando a cabo trabajos arqueológicos importantes en Extremadura en estos momentos y podrían dar luz sobre muchos misterios de esta cultura. Prosigo. Sin embargo, tras la misteriosa caída de Tarteso, probablemente debido a cambios climáticos o invasiones, hay muchas teorías sobre esto, surgió el pueblo turdetano, considerado como el heredero directo de los tartesios. Los turdetanos ocuparon la misma región y continuaron muchas de las tradiciones tartesias, destacándose en la agricultura, el comercio y la escritura. Eran uno de los pueblos más urbanizados de la península y fueron descritos por los romanos como civilizados y avanzados. La absorción de los turdetanos en la estructura del imperio romano fue relativamente pacífica en comparación con otras regiones de la península. Los lusitanos. Los lusitanos, que habitaban principalmente la región que hoy conocemos como Portugal y la parte occidental de Extremadura, eran conocidos por su espíritu guerrero y su resistencia a la dominación extranjera. Su sociedad estaba organizada en tribus y aldeas y su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, complementada por la recolección y la caza. Bajo el liderazgo de Viriato, los lusitanos llevaron a cabo una de las resistencias más prolongadas y efectivas contra la expansión romana. Utilizando tácticas de guerrilla, lograron infligir varias derrotas a los romanos antes de que la traición acabara con la vida de Viriato. Los lusitanos son recordados por su resistencia tenaz y su habilidad para adaptarse al terreno montañoso y difícil de su región. Los betones. Los betones ocupaban la región occidental de la meseta central, abarcando partes de lo que hoy es Castilla y León y Extremadura. Se les asocia principalmente con las esculturas de piedras conocidas como los berracos, que representan toros o cerdos y que probablemente tenían un significado protector relacionado con la ganadería. Los betones eran un pueblo guerrero y su cultura material revela una fuerte influencia celta, especialmente en el uso de hierro y bronce para la fabricación de armas y herramientas. Sus poblados estaban ubicados en colinas y defendidos por robustas murallas, lo que les permitió resistir los ataques enemigos durante mucho tiempo. La estructura social betona se basaba en la organización tribal, con un fuerte énfasis en la defensa comunitaria y la cooperación dentro de la tribu. Los vascones. En el noreste de la península, en la región que hoy corresponde al País Vasco y Navarra, vivían los vascones. Eran un pueblo montañés con una organización tribal y una economía basada en la agricultura, la ganadería y la recolección. A pesar de la difícil geografía de su territorio, los vascones lograron mantener una relativa independencia durante la conquista romana, aprovechando su conocimiento del terreno y su capacidad para realizar incursiones rápidas y eficaces. El euskera, la lengua de los vascones, es la única lengua prerromana que ha sobrevivido hasta la actualidad. Sí, señoras y señores.
lo que refleja la continuidad cultural de este pueblo. Los vascones mantenían tradiciones propias y, aunque llegaron a integrarse en el Imperio Romano, conservaron muchas de sus costumbres y prácticas ancestrales. Los astures y cántabros en el norte de la península, en las actuales Asturias, Cantabria y León, habitaban las tribus de los astures y cántabros. Estos pueblos eran conocidos por su resistencia a la dominación extranjera y su adaptación al entorno montañoso y difícil de su región. Su economía estaba basada en la ganadería, la recolección y la agricultura, y vivían en pequeñas aldeas defendidas por su difícil acceso. Los astures y cántabros eran expertos en la guerra de guerrillas, lo que les permitió resistir la invasión romana durante más tiempo que otros pueblos de la península. La conquista de estas tribus fue uno de los últimos episodios de la romanización de Hispania, y su incorporación al imperio requirió de campañas militares intensivas y también brutales. Otros pueblos. Además de los principales grupos que he mencionado, la península ibérica también albergaba a otros pueblos como los carpetanos en la meseta central, los oretanos en la zona de Sierra Morena y los bastetanos en el sureste, entre otros. Cada uno de estos pueblos tenía su propia identidad cultural y modos de vida, contribuyendo a la diversidad de la península. Aunque muchos de estos pueblos fueron absorbidos por el proceso de romanización, sus tradiciones y legados culturales dejaron una huella en la historia de la península. El inicio de la conquista. La Segunda Guerra Púnica, año 218 hasta 201 a.C. El inicio de la conquista romana de la península ibérica se sitúa en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, un conflicto de alcance global que enfrentó a Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. La península, con su riqueza en recursos naturales y su posición estratégica, se convirtió en un campo de batalla crucial en esta guerra. La llegada de los romanos a Hispania. En el año 218 a.C., el general romano Publio Cornelio Escipión desembarcó en Ampurias, Emporión, en la costa noreste de la península, con el objetivo de cortar las líneas de suministro cartaginesas y proteger las ciudades griegas aliadas de Roma. Este desembarco marcó el inicio de la presencia militar romana en Hispania. La caída de Cartago Nova en Hispania. Uno de los puntos de inflexión en la guerra fue la captura de Cartago Nova, la actual Cartagena, por Escipión en el año 209 a.C. Esta ciudad era la principal base cartaginesa en la península, y su caída supuso un duro golpe para las fuerzas de Aníbal. Con la pérdida de Cartago Nova, los cartagineses se vieron obligados a replegarse hacia el sur, y su capacidad para mantener la guerra en Hispania se debilitó considerablemente. La victoria romana en la península fue crucial para el desenlace de la Segunda Guerra Púnica, tras la derrota de Aníbal en Sama en el año 202 a.C. Roma consolidó su control sobre las antiguas posesiones cartaginesas en Hispania, que se organizaron en las provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Las guerras celtíberas y lusitanas. La resistencia al poder romano. Tras la derrota de Cartago, Roma se encontró con la tarea de consolidar su dominio sobre una península que, aunque formalmente sometida, seguía siendo un territorio hostil y difícil de controlar. Los pueblos indígenas, especialmente los celtíberos y lusitanos, ofrecieron una resistencia prolongada y feroz a la dominación romana. Las guerras celtíberas, año 197 hasta el año 133 a.C. Las guerras celtíberas, que se desarrollaron intermitentemente durante más de medio siglo,
representan uno de los episodios más intensos de la resistencia indígena a Roma. Los celtíberos, que habitaban el centro norte de la península, se organizaron en confederaciones tribales capaces de movilizar a grandes contingentes de guerreros. El conflicto más emblemático de esta guerra fue el sitio de Numancia, año 153, año 133 a.C., una ciudad celtíbera que se convirtió en un símbolo de la resistencia ante Roma. Durante años los numantinos resistieron los intentos de conquista romana, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando el terreno montañoso que rodeaba la ciudad. Finalmente, en el año 133 a.C., el cónsul romano Escipión Emiliano dirigió un asedio prolongado que terminó con la rendición de Numancia. Los habitantes de la ciudad, enfrentados a la elección entre la esclavitud o la muerte, optaron por una resistencia final que culminó en un suicidio colectivo, dejando un legado de heroísmo y resistencia que perduró en la memoria colectiva de Hispania. Las guerras lusitanas, año 155 hasta 139 a.C. Paralelamente a las guerras celtíberas, en el oeste de la península, los lusitanos llevaron a cabo una resistencia igualmente significativa contra la dominación romana. Los lusitanos, un pueblo guerrero que habitaba la región montañosa del actual Portugal y Extremadura, se destacaron por su capacidad para utilizar tácticas de guerrillas que ponían en aprietos a las legiones romanas. El líder más destacado de esta resistencia fue Viriato, quien entre el año 147 y 139 a.C. dirigió una serie de campañas que infligieron varias derrotas a los romanos. Viriato se convirtió en un héroe popular y en un símbolo de la lucha contra la opresión. Su liderazgo fue tan eficaz que los romanos recurrieron a la traición para poner fin a la guerra, sobornando a 3 de sus lugartenientes para que lo asesinaran. La muerte de Viriato marcó el fin de la resistencia organizada de los lusitanos, aunque la pacificación de la región aún llevó varios años. La romanización, transformación social, económica y cultural. Una vez completada la conquista militar, Roma implementó un proceso de romanización que transformó profundamente la estructura social, económica y cultural de la península ibérica. Este proceso no fue homogéneo ni inmediato, sino que varió según las regiones y la intensidad del contacto con la cultura romana. La introducción de instituciones romanas. Uno de los pilares de la romanización fue la introducción de las instituciones romanas en las comunidades locales. Esto incluía la organización administrativa en provincia, la imposición de la ley romana y la construcción de ciudades según el modelo romano, con su correspondiente infraestructura como foros, templos y teatros. Las ciudades romanas se convirtieron en centros de administración y poder, atrayendo a las élites locales y promoviendo la adopción de costumbres y prácticas romanas. Ciudades como Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida y Córdoba se destacaron como centros clave de la vida romana en Hispania. La construcción de infraestructura. La construcción de infraestructura fue otro aspecto crucial de la romanización. Roma construyó una extensa red de vías que conectaban las principales ciudades y regiones de Hispania, facilitando el comercio, el movimiento de tropas y la integración económica de la península en el imperio. Ejemplos notables incluían la Vía Augusta, que conectaba los Pirineos con Cádiz, y la Vía de la Plata, que atravesaba la península de norte a sur. Además de las vías, Roma construyó acueductos, puentes y puertos que mejoraron la capacidad productiva y comercial de la región. Estas infraestructuras no solo facilitaron la integración de Hispania en el imperio, sino que también dejaron un legado duradero en el paisaje y la vida cotidiana de la península. La difusión de la lengua y cultura. La lengua latina se difundió por toda Hispania, especialmente en las áreas urbanizadas y en las regiones más intensamente romanizadas.
Aunque en algunas áreas rurales y montañosas las lenguas prerromanas perduraron durante más tiempo, el latín se convirtió en la lengua franca de la administración, el comercio y la cultura. La adopción del latín fue acompañada por la difusión de la cultura romana, que incluía el sistema educativo, la literatura, las artes y las prácticas religiosas. La integración de las élites locales en la vida cultural romana contribuyó a la adopción de estas prácticas y con el tiempo Hispania se convirtió en una de las provincias más romanizadas del imperio. El final de la conquista, las guerras cántabras, año 29 hasta el 19 a.C. Las guerras cántabras, libradas durante el reinado de Augusto, fueron el último gran conflicto que Roma enfrentó en la península ibérica. Estas guerras, que se prolongaron durante una década, se centraron en la conquista de los astures y cántabros en el norte de la península. La resistencia de astures y cántabros. Los astures y cántabros, como he mencionado, eran pueblos montañeses que habían mantenido su independencia frente a Roma. Su conocimiento del terreno y su habilidad en la guerra de guerrillas hicieron que las campañas romanas fueran especialmente difíciles en esta región. Los romanos, bajo la dirección de generales como Agripa y el propio Augusto, emplearon una combinación de campañas militares intensivas, fortificación de la región y deportación de poblaciones para someter a estos pueblos. La resistencia fue feroz y los romanos enfrentaron grandes dificultades para pacificar la región. La incorporación de las últimas regiones a Roma. Con la derrota final de los astures y cántabros, Roma completó la conquista de la península ibérica. La incorporación de estas regiones marcó el cierre de un ciclo de más de 200 años de guerras y conflictos, consolidando el control romano sobre toda la península. El fin de las guerras cántabras también marcó el inicio de un periodo de relativa paz y estabilidad en la península, conocido como la Pax Romana. Durante este tiempo, Roma se centró en la consolidación de su poder, la administración de la provincia y la promoción de la romanización en las áreas más remotas. Consecuencias y legado de la conquista romana. La conquista romana dejó un legado profundo y duradero en la península ibérica, desde la lengua y la cultura hasta las instituciones y la religión. La romanización transformó profundamente la sociedad hispana. La romanización, integración cultural y económica. La romanización de Hispania fue un proceso complejo y variado, que no implicó la desaparición total de las culturas locales, sino su transformación y adaptación dentro del marco romano. La lengua latina se convirtió en la base de las lenguas romances ibéricas, como el castellano, catalán, gallego y portugués. Económicamente, Hispania se integró plenamente en el sistema imperial romano, convirtiéndose en un importante productor de metales, aceite de oliva, vino y otros productos agrícolas. Las ciudades romanas florecieron como centros de comercio y cultura, y la construcción de infraestructura facilitó la movilidad y el intercambio a gran escala. La identidad hispana en el contexto romano. La creación de una identidad hispana dentro del Imperio Romano fue un proceso que involucró tanto a las élites locales como a la población general. Los hispanos participaron activamente en la vida política, militar y cultural del imperio, llegando a ocupar altos cargos, incluyendo el de emperador, como fue el caso de Trajano y Adriano, por ejemplo, ambos originarios de Hispania. Esta integración no fue solo política, sino también cultural. La literatura, el arte y las religiones y la religión romanas dejaron una marca indeleble en Hispania, al tiempo que elementos de la cultura indígena fueron absorbidos y reinterpretados dentro del marco romano. La transformación del territorio y la sociedad. La conquista romana transformó el paisaje de la península, desde la urbanización y las infraestructuras hasta la explotación de recursos naturales. Las ciudades romanas se convirtieron en centros de poder y cultura, y la red de vías facilitó el control y la integración del territorio. Socialmente, la conquista y romanización trajeron cambios significativos. La esclavitud aumentó,
especialmente tras las grandes campañas militares, y la estructura social se reorganizó en torno a las nuevas realidades políticas y económicas. Sin embargo, la romanización también permitió cierta movilidad social y muchas élites locales lograron integrarse en la estructura de poder romano. El legado duradero de Roma en Hispania. El legado de la conquista romana perduró mucho más allá de la caída del Imperio Romano. Las estructuras políticas, sociales y culturales establecidas durante la dominación romana sirvieron de base para las sociedades medievales que surgieron después de la invasión visigoda y la posterior llegada de los musulmanes. Las lenguas romances, la religión cristiana, que se expandió bajo el dominio romano, y el derecho romano continuaron siendo pilares fundamentales de la sociedad ibérica durante siglos. Incluso hoy, el impacto de la romanización es evidente en muchos aspectos de la vida y cultural de los países ibéricos. Conclusión. La conquista romana de la península ibérica fue un proceso largo y complejo que transformó profundamente la región y su pueblo, desde la guerra y resistencia hasta la posterior romanización. Este proceso dejó una huella imborrable en la historia de la península. La integración de Hispania en el Imperio Romano no solo cambió la dinámica política y social de la región, sino que también contribuyó a la formación de una identidad cultural que en muchos aspectos ha perdurado hasta nuestros días. El análisis de la conquista romana revela no solo la capacidad militar y política de Roma, sino también la resistencia y la adaptación de los pueblos indígenas. Este legado, compartido entre romanos e hispanos, es fundamental para comprender la historia y la evolución de la península ibérica, una región que desde la época romana ha jugado un papel crucial en la historia de Europa y el Mediterráneo. Este vídeo tan extenso y detallado, aunque muy resumido, ofrece una visión de la conquista romana de la península ibérica, abordando los aspectos históricos, culturales, militares y sociales de un proceso que marcó profundamente el destino de la región. Y este análisis pretende ser una contribución significativa a la comprensión de uno de los episodios más importantes de la historia antigua de la península. Y por eso os quiero hacer alguna sugerencia. Si queréis que profundice en algún tema en particular, porque son muchos años lo que duró la conquista romana, si queréis que profundice en un tema en particular, podéis comentarlo y lo haré gustosamente. Hasta aquí el vídeo de hoy y que os vaya todo muy bien.